Bueno, buenas tardes a todos. Hace unos 5 años o así, un amigo que tengo en Sevilla, que él es coaching y se dedica a hacer muchas cosas con las personas y como de animación y tal, me dijo, ¿a qué te dedicas? Y dije, no sé, es decir, no te lo puedo explicar. Me dice, pues deberías explicar a qué te dedicas en lo que te cuesta subir en ascensor o en una frase. Y a día de hoy sigo sin saber qué es lo que hago o a qué me dedico cuando la gente me pregunta. Pero bueno, ¿y si todo volviera a empezar de nuevo? Pues deberíamos empezar por el principio. Estos son mis padres de enamorados, hace mucho tiempo, y este soy yo de pequeño con mi madre. Yo nací en Zaragoza en el año 1991 y era un niño muy feliz hasta que mi padre se empeñó en que yo tenía que ser ingeniero. Entonces, pues yo hice la carrera de ingeniería y le regalé este papel a mi padre para que se lo pusiera donde quisiera. Total, por suerte, entre comillas, en Zaragoza yo pude tener acceso a una academia donde di mis primeros pasos en el mundo del arte. A mí me gustaba pintar, dibujar, y esta señora que hay aquí, que si estaba mi madre, ¿no? Que hablaba antes, esta es otra persona que sería como mi madre. Empecé en este estudio, estuve 7 años en este estudio, y gracias a ella, bueno, es un estudio que lleva ya una tradición en la ciudad muy grande. Yo quería haber estudiado o arquitectura o bellas artes, pero en Zaragoza no había ni facultad de arquitectura ni de bellas artes cuando yo empecé, y bellas artes sigue sin haber. Y esta señora, su padre, estudió hace mucho tiempo en San Fernando, su padre montó una academia, ella la ha continuado, la continúan sus nietos, y yo empecé aquí. Claro, empecé aquí, empecé a hacer mis primeras acuarelas, mis primeras obras, mi primera exposición individual, que yo tenía, nada, 21 o así. Esta señora, pensarán que es mi abuela, pero no, no es mi abuela. Es una señora a la que yo le hice un retrato, una señora de Zaragoza. Y claro, eso fue un poco a más. Empecé a aparecer en los medios de comunicación, en las portadas de los suplementos culturales de Aldo Dragón, a tener cuadros expuestos en el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona y a empezar a relacionarme con pintores como Antonio López. Este cuadro es el que estoy pintando con Antonio. Y claro, todo apuntaba a que yo iba a ser un artista o dedicarme al arte, en todo en contra de lo que mi padre o el plan que tenía mi padre de que fuera ingeniero. Claro, tenía que terminar la carrera de ingeniería y tenía esa dualidad, ¿no? Entre o ser artista o ser ingeniero. Entonces, contra todo pronóstico, lo que se esperaba en mis profesores de universidad es que yo hiciera el diseño de una lavadora. Pero a mí no me gustaba nada de eso. Entonces lo que hice fue barrer un poco para casa e hice un proyecto final de carrera, en la carrera de ingeniería, que tenía que ver con el patrimonio y la recuperación de un espacio, que es una capilla que hay en la Catedral del Aseo, y yo me dediqué a escanearla con un láser, cuando eso estaba empezando, a imprimirlo en 3D y luego hacer un videomapping encima de lo que era la maqueta, porque en el espacio real yo no tenía dinero como para pagar un proyector y hacer un videomapping en el sitio. Total, que engañé a todos los profesores de la universidad. Ellos me decían que ellos no sabían hacer nada, pero que si yo lo hacía, que ellos me ponían todas las máquinas. Y ese trabajo al final se convirtió en una publicación de una revista de un cierto prestigio de estudios de arte del Renacimiento, y decidieron además dar la portada a ese proyecto pasaron 2 años o así y me llamaron para la portada. Entonces, claro, al final parece que la balanza se estaba inclinando un poquito más hacia ser artista, pero no estaba totalmente definido. Total, que esta señora que hay aquí, en la que me estoy tomando un cupcake en Madrid, era una amiga íntima de mi madre cuando estudiaban juntas de pequeñas. Esta señora era una amiga de la infancia, que mi madre ya perdió el contacto hace tiempo, pero se siguen viendo por lo menos una vez al año. Y yo las veces que iba a Madrid iba a su casa, y una de esas pues me compra un billete de avión para que vaya a Florencia de viaje. Estaba terminando yo la carrera de ingeniería. Y esta señora su marido era el nieto de la reina Fabiola de Bélgica, me compra este billete y yo voy a Florencia, y resulta que en Florencia había unas pruebas de acceso justamente esa semana que me había comprado el avión para una prestigiosa Academia Internacional de Bellas Artes.
que se basaba en el método tradicional académico de la pintura antigua, que es decir, no era el método actual de Bellas Artes, estudiar asignaturas sueltas, no, ellos era el método de dibujar, 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 dibujo del modelo, dibujo de la estampa, como se hacía antiguamente. Y claro, pues allí que fui, hice la prueba de acceso, ¿y qué pasó? Que me cogieron. Entonces, claro, mi padre tenía un plan muy bueno para mí, que era que yo hiciera un máster, que fuera luego doctor en ingeniería. Mala suerte. Y allí que me fui a pintar. Entonces, claro, tiene asunto la cosa que mi primer chumino lo tuve que ver en Florencia. Seguramente también ha sido el último, pero bueno. Y bueno, allí, claro, allí todo el dibujo era académico, académico. El señor que hay en el centro es el nieto de la reina Fabiola, que es el marido de esta mujer, que si les da un poco el aire, se parece a Jaime de Mora Aragón, porque Jaime de Aragón es su tío. El del monóculo de las películas de Paco Martínez Soria, pues este señor. Bueno, entonces, claro, allí en Florencia todo el sistema de aprendizaje era muy académico, muy reglado, no te puedes salir de esas pautas, y claro, al final todo el mundo acaba haciendo lo mismo, porque claro, hace los mismos ejercicios, los mismos modelos, la misma base académica. Entonces, al final la creatividad, digamos, que está un poco anulada, porque no hay creatividad, es todo método. Y a mí siempre me habían gustado mucho las técnicas tradicionales y los materiales sobre todo, porque claro, a nivel artístico la creatividad puede ser algo subjetivo y que cada uno lo puede cultivar, pero lo que es la base técnica de cómo elaborar una obra de arte es fundamental. Y ahí, digamos que no es que yo quisiera ser el mejor, sino que yo quería tener las herramientas necesarias para luego poder hacer lo que yo quisiera. Entonces, claro, en una de esas vueltas que me daba yo por la ciudad, por Florencia, para ir a comprar materiales, pasé por una iglesia. Este es el claustro el kiostro de i Voti, de los votos en Santa María Annunziata. Bueno, los frescos son de Andrea del Sarto y daba la casualidad, ese día que yo pasé, que, joder, a ver, ahora, que estaban restaurando las pinturas del claustro y dije yo, ostras, ¿y los restauradores? Claro, porque los restauradores tienen que conocer cómo se concibe y cómo se crea toda la obra de arte para poder restaurarla, tienen que conocer de materiales, de pigmentos, de barnices, de un montón de cosas, y no tienen que influir, digamos que no tienen que intervenir creativamente en la obra de arte, no pueden hacer eso. Entonces yo había conocido una novia de un pintor que conocía yo, que ella era restauradora, y le dije, ¿dónde puedo estudiar restauración? Porque creo que esto es lo que necesito. Y claro, ese concepto de restaurador quizás podía unir muy bien lo que era la parte técnica de ingeniero con la parte de artista. También tengo que decir que durante mucho tiempo yo no me he considerado ingeniero, no lo era, es decir, odiaba lo de los ingenieros. Además, es una cosa que a nivel de titulitis, pues he puesto el título antes como diciendo, bueno, pues ingeniero, ¿no? Porque hay gente que le gusta mucho lo de los papeles y tal. Yo también soy ingeniero, ¿eh? Es decir, que cuando hay una cena, tal, no sé, como yo soy el artista, y digo, yo también soy ingeniero. Si quieres que soy ingeniero. Entonces, claro, hice la carrera de restauración en la Politécnica de Valencia, me fui allí a estudiar, porque es la única facultad de España en la que los restauradores tienen un departamento propio. En el resto de facultades, los restauradores dependen de departamentos de pintura o de dibujo, pero allí los propios restauradores son formados por restauradores. Y al ser la Politécnica es un concepto de carrera más técnica que en otros sitios. Y claro, pues allí hacía cosas como estas, restaurar cuadros que venían hechos polvo y los dejaba con la imagen final. Y también hice fallas, planté la falla de la plaza de la Reina de Valencia, y luego hacía también ilustraciones para artículos científicos, pues de divulgación científica que tienen que ver con la historia del arte, y conocí a gente importante también como Gianluigi Colalucci, que es el restaurador de la Capilla Sistina, que murió hace poco en la pandemia. Y también conocía al rector de la Universidad de Valencia, que lo veía todos los años al menos una vez, porque me daba todos los años el premio al mejor expediente, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y el de final de carrera. Y ahora estoy a la espera de resolución del premio nacional, que me lo supongo como la del rey, y mi suegra me ha dicho que me tengo que poner traje, y yo traje no me he puesto en mi vida, así que espero que me lo den, pero traje no me voy a poner. Total, que ese fue mi periplo por la Universidad Politécnica de Valencia. Politécnica de Valencia. Claro, el tema de la universidad, para mí, claro, cuando tú te quieres formar en una cosa que has esperado toda tu vida formarte porque te han dicho que no te puedes dedicar
al arte, ¿no? Y que el arte no te va a dar de comer y que es un escenario súper oscuro, ¿no? Que es lo que podía plantear mi padre en casa. El llegar a la universidad y aprender todo lo que aprendí, pero darte cuenta también de todas las carencias a nivel de formación que podía haber en la carrera, que al fin y al cabo lo que quiere la universidad es que pagues tus matrículas y que pagues todo y te van a dar un papel, por lo que hablaba antes de la titulitis. Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es usted qué sabe hacer, quiero decir, cuando has terminado, usted qué sabe hacer. Entonces, acabé un poco ahí quemado de lo que era la universidad. Claro, yo tenía el mejor expediente, me pagaban todo lo demás, estaba becado y renuncié a seguir por ese camino. Todos querían que fuera profesor o que me fuera a un museo nacional y también tuvo cosas buenas en la universidad. En la universidad conocí a un profesor que coleccionaba cerámica y él se había comprado una casa en el pueblo y estaba mudando su casa de Valencia al pueblo y le ayudé con la mudanza. Y fui a su casa a envolver obras de arte y tenía esta en su casa. Esto es un panel de azulejos que está pintado por Francesc d'Assís, que es un pintor valenciano del siglo XIX. Y claro, cuando yo vi esto en el salón de su casa dije, ostras, esto es una pasada, era increíble. Yo me quedé, como pintor que soy, que me puedo considerar, al ver esto en cerámica dices, claro, normalmente la gente está acostumbrada a ver azulejos, cositas, pero ver una cosa así pintada era increíble. Entonces, partí peras con Valencia y me vine a Villena, porque llevaba tiempo intentando dedicarme a lo que me tenía que dedicar. Entonces me había formado, había pasado mucho tiempo, pero no encontraba nunca el momento exacto de decir, se ha acabado y vamos a ponernos a pintar o a hacer obra o lo que sea. E instalé mi estudio en casa y llegó la pandemia. Entonces, claro, al llegar la pandemia, pues hice algunos trabajos que algunos a lo mejor conocéis, algún cartel de medievo, o cosas de publicidad, artículos para prensa, ilustraciones y tal. Y claro, os preguntáis, ¿por qué vine a Villena? Pues, si no de Zaragoza. Pues por amor, que es lo que le gusta. A todos los que han hecho una entrevista aquí en Villena y dicen, ¿vine a Villena por amor? Pues sí, vine a Villena por amor. Vine a unas fiestas de moros y cristianos y me quedé. Me engañaron. Y claro, en Valencia yo había tocado ya el tema de la cerámica, porque Valencia es una ciudad en la que tradicionalmente había mucha cerámica, tanto en la ciudad de Valencia como lo que es Manises. Y hice un primer trabajo aquí en Villena, que el resultado era bueno, era aceptable, porque la mano tapa muchas faltas, pero a nivel de procedimientos técnicos y de materiales había muchas carencias. No tenía nada que ver ni el esmalte, ni los colores, ni las texturas que quedaban, ni nada. Y dije, esto no tiene sentido hacer cerámica de esta forma con materiales industriales a día de hoy que no saben a nada. Entonces, no adelanto nada, pero luego os contaré qué es lo que pasó. Que por azares de la vida, nosotros estábamos buscando siempre un terreno para hacer una casa. Nuestra idea siempre desde que nos hemos conocido es hacer un espacio para, digamos, un encuentro donde venga gente, artistas, amigos, etc. Y para eso había que hacer una casa. Entonces siempre buscábamos terrenos, no encontrábamos nunca nada y apareció una casa de repente en el castillo, bueno, un par de casas en el castillo y dijimos, ostras, este sitio es súper especial. Y total, compramos un par de casas cueva en el castillo y monté allí. Es donde tengo montado ahora mismo el estudio, que es otra de las cosas que a mí me sorprende siempre en Villena, que siempre hay una cosa que te va a acabar por aparecer, algo nuevo, alguien, y dices, aquí en este pueblo, ¿qué pasa, ¿no? Y bueno, pues estas son las cuevas del estudio y ese es mi perro Dante, que estas son unas fotos que hizo Isabel para un artículo de Condé Nast Travel, una revista que salió hace poco. Y claro, al fin y al cabo me di cuenta de que se estaba mezclando un poco todo. Teníamos lo que era en la cerámica al ingeniero como persona que se dedica a investigar técnicamente pues, todos los materiales, a testearlos, la química, las fórmulas y todo. Luego al artista como creador y al restaurador en el sentido de no restaurar los objetos, sino restaurar el concepto de lo que significa hacer la cerámica antigua. Es decir, hemos venido de una tradición histórica milenaria en España en la que tenemos cerámica ya pues desde el Cabezo Redondo, luego toda la herencia musulmana, el Renacimiento y el Barroco en España, que tenemos cerámica para aburrir, es un país de cerámica,
Llega el siglo XX y toda esa cerámica, los materiales, todo cambia, hay una revolución y todo eso se pierde. Ya no, claro, todo eso pasaba en los talleres de padre a hijo, de boca a boca, y ese saber hacer se pierde. Entonces, claro, yo me he encontrado en un desierto en el que no había nadie que me dijera, haz esto, tienes que hacer esto, tienes que probar esto, otro no. Entonces, lo que me ha tocado como restaurador en ese sentido ha sido empezar a investigar en archivo y a ver qué es lo que se podía hacer y a probar. Entonces, claro, en el taller hago todo. Todo es todo. Quiero decir, voy a la montaña a por barro, porque no todos los barros sirven para todas las cosas. Hay que tornear, hay que hacer... Bueno, lo del torno llegó luego, quiero decir. Esto es otro melón que abrí después de tornear y preparar las cocciones y sobre todo el tema de la química. Es decir, todos los esmaltes, digamos que la cerámica es una tecnología preindustrial, entonces al final hay composiciones de esmaltes y formulaciones químicas y hago todo. Quiero decir, es que hay que moler el esmalte, preparar los colores, cada color tiene su fórmula. Claro, sus fórmulas que hay que ajustar, los moles, todas esas cosas de química, pues ahí fue cuando resulta que la carrera de ingeniero valía para algo. Qué lástima que mi padre no lo sepa, pero bueno. Entonces, claro, ¿y si todo volviera a empezar de nuevo? ¿Hubiésemos coincidido hoy aquí? Si hubiesen dado todas las casualidades y todos los caminos que yo he ido cogiendo así, como por destino o por casualidad, pues no lo podemos saber. Pero aquí estamos, después de 33 años.